estamos aquí en un programa más de Adriana Gaitán, de Mujer del Siglo XXI. Y bueno, la idea de este programa es hablar de por qué es importante y en qué consisten los retiros. Se está poniendo muy de moda hacer esto a nivel espiritual, y algo de lo que sucede en estos casos es que pues sabemos que vamos a algún lugar, pero no sabemos qué se hace, no sabemos, o a veces decimos, no, qué flojera, porque ¿para qué me va a servir? Y bueno, pues vamos a iniciar y les voy a platicar. Hay muchos tipos de retiros, sin embargo, creo que hoy la modalidad está cambiando, debe cambiar. Los retiros de silencio son los retiros mucho mayormente acostumbrados en el área religiosa, budista también, o sea, de cualquier religión. Los retiros de silencio son muy importantes para estar con nosotros mismos, pero creo que hoy en mi mentalidad disruptiva, que ustedes ya me conocen, que soy un poquito inquietita en eso, tienen un diferenciador. Y es que, si nos damos cuenta, vivimos en un mundo de tanta inmediatez, vivimos en un mundo de tanta información hasta hacia nuestro alrededor, que pues no podríamos vivir un retiro de silencio después de haber vivido tanto silencio, tanto estancamiento, de movilidad de los seres humanos en un mundo de inmediatez, de la rapidez, en un mundo en donde estamos acostumbrados en las grandes ciudades a vivir muy rápido. ¿De qué me serviría a lo mejor ahorita un retiro en donde me voy a encerrar yo solito conmigo mismo? ¿Para qué? ¿Qué finalidad tendría? Vamos a platicar de cuáles son los diferenciadores de estos retiros que proporcionamos aquí en Cefoim a través de la dirección de Adriana Gaitán, una servidora. Como les comenté, de toda religión son retiros de silencio, son retiros en donde se hace mucha oración. Yo he practicado estos retiros, he asistido a diferentes retiros. ¿Y qué vi, qué observé? Que teníamos que hacer algo diferente, porque el hecho de que una persona vaya a un retiro a solamente a orar, con todo el respeto que me merecen las religiones y las ideas, esta es una idea de Adriana y es una idea que ha funcionado para varias personas, así que muy respetado, por favor, para los demás. No es una crítica, simplemente creo que los retiros deben ser distintos. Y bueno, ¿cuál es el diferenciador? Que en este retiro tienes acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? Bueno, pues el acompañamiento es guiar a una persona, no para introducirle ninguna idea de sí, sino para que se descubra a sí mismo. El acompañar a cada persona en cada vivencia que quiere sanar, en cada frustración que está viviendo en el momento, en cada cosa en la que tal vez no se ha dado cuenta de qué manera está observando el mundo, ¿verdad? Es muy importante porque mi realidad, tu realidad o la realidad de otro ante un mismo acontecimiento no es la misma. Cada quien vivimos nuestra propia verdad. Y puede ser que lo que en el imaginario de uno sea su verdad, porque esa es la información que tiene, en el imaginario de otro no sea. De ahí que los retiros con un acompañamiento y una guía y un programa para seguir durante 3 días sea tan importante, porque vamos a trabajar, y aquí hay un conceptito del que les quiero platicar que es muy importante, que es la autoindagación. Miren, nosotros podemos engañar a 100 personas, podemos mentirle a 100, a 1000, a 2000, a quien sea, pero cuando yo tengo un trabajo interno en donde comienzo a conocerme, en donde con una guía, con un acompañamiento, puedo generar una autoindagación de mi persona, entonces las cosas comienzan a funcionar diferente. Y créanme que un retiro con un gran acompañamiento, con un acompañamiento minucioso, con un acompañamiento personalizado, ayuda muchísimo más que 100 terapias. En las terapias, la metodología normalmente es escuchar al paciente, es que el paciente vaya descubriendo por sí mismo todo lo que se va escuchando. Pero a veces en los pacientes, ¿no? Y lo digo porque también he asistido a terapias de psicología, no tenemos como un caminito que nos ayude a ver el cómo, y entonces tal vez sí nos van cayendo los 20,
pero la verdad es que lo más importante que tenemos en nuestra vida es el tiempo. Y si vamos a ocupar un tiempo para averiguar y descubrir y sanar y saber qué nos pasa, pues seguramente el tiempo juega un gran papel en nuestra vida. Así que bueno, la indagación. Cuando empiezo a conocerme a mí mismo, cuando empiezo a saber quién soy yo ante mí, porque también, ojo con esto, no es quién soy yo ante el mundo, sino quién soy yo ante mí, porque yo percibo el mundo y hago que el mundo me perciba de la manera que yo también lo estoy percibiendo, valga la redundancia de todo esto que estoy diciendo. Y entonces me juzgo mucho. Recuerden que pues quedarse en el que dirán es una esclavitud muy bien aprendida de los seres humanos. Así que bueno, la autoindagación es increíble porque ahí puedo descubrir algo muy importante. Y lo que puedo descubrir es qué estoy sintiendo en mi vida. Porque cuando alguien va a un retiro, cuando alguien tenemos un problema, pues lo que queremos saber es qué sentimos y por qué lo sentimos y cómo poder parar ese sentimiento. Que, por cierto, hoy vamos a hablar de la ansiedad. Cuando empiezo a conocer mi sentimiento, puedo saber, mediante este acompañamiento que damos aquí, de dónde viene este sentimiento. Y podemos averiguar cómo manejarlo o cómo desaparecerlo. En algún momento yo les comentaba que en la vida hay dos cosas que hacer con los problemas. Uno es disolverlos ante nuestra mente y otra parte de la vida es resolverlos. En estos retiros que hacemos aquí en Sefoim, aprendemos a saber qué tenemos que resolver y qué tenemos que disolver. Vamos a hablar de esto mientras nos estamos indagando qué nos sucede, qué nos pasa. ¿Qué cosas podemos resolver? Pues aquellas que tienen soluciones viables, soluciones que están acorde sobre todo a nuestro sentir, a nuestro creer, porque cuando yo resolví algo es porque está congruente con mis sentimientos, es porque está congruente con lo que yo estoy pensando de lo que he aprendido en mi vida. Lo que tenemos que disolver, cosas que tenemos que aceptar. Ahí entra un papel muy importante porque las cosas que tenemos que aceptar y ya tener que significa como una miseria, pero realmente son situaciones de las que no nos podemos hacer cargo, de las que no están en nuestro control, son situaciones en las que hay pérdidas que a lo mejor son irrecuperables y tenemos que aprender a disolver ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de no avance, ese sentimiento de pérdida y sobre todo en esta época en la que hemos tenido pues este COVID, este tema que hoy también nos frustran los planes. ¿Para qué más nos sirve un retiro? Cuando nosotros ubicamos y hacemos una lista de nuestros problemas, podemos saber y darnos cuenta que a lo mejor al ponerlos en algún orden específico, de acuerdo a nuestro sentimiento, es como empezar a darle orden, empezar a darle importancia a aquello que verdaderamente tenemos que resolver, aquello que verdaderamente nos toca resolver. Y también de aquello que nos toca hacernos responsables conforme nos está sucediendo en nuestra vida. Así que bueno, resolver, disolver. Voy a hablar de otra cosa muy, muy importante. El tema de las ideas. ¿De dónde vienen todas estas ideas de sufrimiento que tenemos los seres humanos cuando hacemos un trabajo de retiro y de indagación en la manera que lo hacemos aquí en Sefoim? Bueno, nuestras ideas provienen sin duda de muchos patrones familiares que tenemos. Así que uno de los trabajos que hacemos en este retiro es averiguar por qué somos como somos. Y todos los seres humanos tienen las más profundas razones para ser como son. Y de ahí viene la formación del carácter, de ahí viene la formación de nuestras ideas, de cómo creemos, cómo nos vinculamos con otras personas o cómo tenemos miedo a vincularnos con otras personas. Porque por supuesto que existe algo que está en nuestra memoria, en nuestras vivencias
y que está también en nuestro ADN, que proviene de todo ese árbol genealógico del que pues somos parte y del que pues estamos dejando huella en cada día, en cada paso que damos en nuestro diario vivir. Así que las ideas es muy importante aprender a saber de dónde viene esa idea. Porque muchas veces decimos, oye, yo creo que debería de ser rojo algo. Y pues resulta que la idea de que sea rojo es que toda su vida en su casa estuvo acostumbrado a ver el rojo, entonces el rojo es algo que le significa mucho, que le da placer emocional, que le da seguridad, en fin. Eh, Estos temas de elegir tienen mucho que ver con todas las vivencias que nos causan emociones lindas o que nos causan emociones feas, a lo cual yo denomino huellas de abandono bajo el esquema de la semiología de Alfonso Ruiz Soto y de muchos pensadores y psicólogos, que todo viene de Freud por esto, para esto. Y también he adicionado una parte que es muy interesante para sanar en estos retiros y que son todas las huellas de abrigo que la vida te da. Creo que si todas las personas nos pusiéramos a pensar, a idear, a estar en un estado en el que solo viéramos lo malo que nos ha pasado, bueno, de ahí nacen los suicidas, de ahí nace esa necesidad de no existir, esa necesidad de no ser amado, esa necesidad de no pertenecer, esa necesidad de sentir insuficiencia, ¿no? Porque es que pues no, necesito sentirme insuficiente para que me vean, necesito hacerme una víctima para que entonces alguien piense que sí soy valioso. Por eso hablo de este sentimiento de la insuficiencia, ¿no? Así que todas estas ideas y estos sentimientos que se van acomodando en el tipo de retiros que damos en Sefoim es un esquema de trabajo de indagación personal en el que nadie va a juzgar a nadie. Aquí no es un grupo como si fuera Alcohólicos Anónimos que vamos a un retiro y entonces entre todos se expresan y entre todos. No, cada quien hace un trabajo muy individual, muy personalizado, en el que voy tratando de darle los tiempos a cada quien para ir logrando esto. Ahora, ¿qué también podemos platicar del retiro que hace Sefoim, de los retiros personalizados, en donde lo que buscamos es aumentar la productividad del ser humano, mejorar su salud mental? ¿Por qué? Porque un ser humano que tiene una salud mental, un ser humano que está muy amado, un ser humano que tiene a su lado un entorno valioso, crece. Dios nos dio las semillas para ponerlas y esa es una mentalidad que tengo muy arraigada justamente entre estas ideas de mi árbol genealógico que es mi bisabuelo, y él dice siempre Dios nos ha dado las semillas para plantarlas y tú sabes en dónde hay que plantarlas, aunque sabes que a pesar de que las plantes, esta es la parábola del sembrador también, van a llegar pues envidias a tu vida, ¿no? Van a llegar cuervitos que se las lleven y se las coman cuando ya esté saliendo. Va a llegar una plaga que le va a encantar los brotes de felicidad de tu vida y va a decir, mira qué bonitas plantitas, me las como. Te vas a topar en la vida con cientos y cientos de, pues no sé, tal vez de piedritas en el camino, cientos y cientos de personas que tienen tanto resentimiento para la vida, para las cosas que no permiten que algo bonito crezca. Pero ahí te vas a indagar tú, te vas a indagar también en tus sentimientos, en tus ideas, en por qué estás atrofiando en ti esa capacidad de lograr. Creo que es muy importante retirarnos. Cuando decimos retirarnos, no solamente es el hecho de hacerte a un lado a algún lugar, sino llevarte esa parte tuya en donde tú puedes estar contigo mismo, en donde a veces eso nos asusta muchísimo porque descubrirnos que nosotros hay partes en las que a lo mejor estamos victimizándonos y que decimos, no, yo soy el más bueno, yo soy la más buena, pero en realidad cuando estás contigo mismo te das cuenta también que también existe una parte ahí de diablito de ti, que por conseguir muchas cosas en tu vida, pues has hecho cosas que no se deben. Así que esta parte del retiro, la verdad es que es bastante interesante.
Es una realidad que nos une a nuestro día a día, a nuestro diario vivir. Es la forma en que vemos la vida y nos puede ayudar a descubrirla, nos puede ayudar a ver la misma cosa de otra manera para hacerla valiosa. Hay personas que con una muy mala experiencia han hecho cosas grandiosas en su vida. Hay personas que con una muy mala experiencia se han dedicado a hacer mucho daño en la vida. ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? Buscar las herramientas necesarias que te ayuden a crecer, buscar las herramientas necesarias que te ayuden a amarte para poder ser un ser amado. Fíjense también esto. Muchas veces estamos exigiendo que alguien nos ame y no nos hemos preguntado si nosotros somos lo suficientemente valiosos para que alguien nos ame como nosotros queremos que alguien nos ame. Si nosotros realmente tenemos ese valor de la lealtad, si nosotros tenemos ese valor de ser amorosos. Y de esto hablo también porque en estos retiros que hacemos trabajamos el tema de los miedos. Y aquí voy a entrar en esa parte de los miedos. Tenemos de verdad, mucho miedo los seres humanos de ser amados, me incluyo. ¿Por qué? Porque hemos visto un mundo afuera tan carente de valores, tan carente de fidelidad a las cosas, tan carente de confiar. Y recuerden que la confianza no es un tema binario, no es un tema que se puede decir sí la tengo o a medias, no, o la tengo o no la tengo. Y aprender a confiar en alguien, aprender a confiar en que pueden suceder las cosas, es un proceso. Y es un proceso que va a ir dependiendo también de la seguridad que tenga conmigo mismo, del amor que tenga hacia mi persona, pero también, ¿qué creo? Del agradecimiento. Este es un tema que tocamos mucho en el retiro. Muchas veces estoy quejándome de todas las cosas que no tengo. Y voy a poner un ejemplo. Quiero algo muy en específico en mi vida o estoy esperando algo muy en específico de una persona y no estoy visualizando todo lo demás bueno que sí tiene. Y entonces estoy queriendo exigir sobre una cosa cuando todavía ni siquiera descubro otra de la persona. Y esto es una situación que ocurre en la vida cotidiana diariamente. Y voy a poner el tema de los hijos. A veces estamos esperando querer guiar a nuestros hijos en cosas que queremos nosotros, cuando no estamos apreciando las cosas que ellos tienen. Y el talento es muy difícil de tomarlo en cuenta. ¿Saben por qué? Porque lo damos por hecho, lo damos como porque así tiene que ser. Y no le podemos decir a veces a una persona, oye, qué bien haces esto, qué bien haces el otro, porque pues damos por default que eso ya lo tiene, ya lo hace, y no tenemos un tema de empatía para reconocer esa parte, para agradecer esa parte, para agradecer que a lo mejor nuestros hijos, agradecer que alguien en nuestro trabajo, alguien que nos exige, nos impulsa a ser mejores, que nuestra pareja posiblemente todos estos pensamientos que hemos idealizado de alguien puedan a lo mejor en la convivencia desarrollarse otro tipo de cosas que te puedan hacer mucho más feliz que todas las cosas que habías idealizado de una manera o de una estructura en la que a lo mejor no sucede así y la persona tiene tanta valía en otras cosas que te estás perdiendo de algo o de alguien muy bueno en el entorno de tu vida. Y también lo hablo esto a nivel de mamás e hijos que vamos a tener un retiro en mayo, espero en Maranatá, espero que que podamos tener ya la asistencia y todo, que este coronavirus ya se haya movido. Nos ha golpeado mucho para poder reunirnos, pero en donde realmente cuando trabajas contigo mismo en un retiro de estos, te das cuenta, y por ejemplo en este tema de padres e hijos, en el que a lo mejor ser una buena mamá o un buen papá le corresponde a alguien, pero a ti también te corresponde ser buen hijo. Cada quien jugamos un rol en la vida y tenemos un papel de correspondencia en la vida que
que por eso es tan bonito el tema de los protocolos, es tan bonito el tema de ver cómo es la convivencia de una relación con padres, con hijos, con hermanos, y en donde cuando claramente algo se traspasa, nos choca, nos duele, y esto todo viene de las ideas, de los sentimientos, y viene mucho también el sufrimiento del vínculo y el significado del vínculo. Qué maravilla es que en un retiro podamos ver el vínculo y el significado del vínculo. ¿Por qué sentimos que las cosas a veces nos hacen tanto daño? Y a lo mejor es una cosa súper insignificante, pero que cuando lo platicamos a otro lo ve así de pequeñito y dice, ay, por esto estás llorando. Bueno, yo ya vi que se cayó una torre entera y tú estás llorando porque se te rompió un ladrillo. Pero la realidad es que todo tiene que ver con el sentido que cada quien y el valor que le damos a las cosas, a las personas, a las palabras, ¿no? Para mí es muy importante este tema también de cuando me voy a un retiro, saber, fíjense muy bien, se dice que hay una dialéctica del vivir. Esa es una cosa hermosa, es una frase por ahí de Sócrates también, ¿no? En el que decía la forma de los diálogos. Y cuando te vas a un retiro, insisto, que hacemos aquí en Cefoim, trabajamos con algo muy estoico que es hacernos como esta palomita del Espíritu Santo, subir, y entonces tener una vista panorámica de las cosas. Imagínate que fuiste al mirador de una ciudad, ¿ok? Has ido a un viaje, has ido a miradores, seguramente que sí. ¿Qué te permite ver un mirador? Un mirador te podría decir, si estás en una ciudad donde vives y tomaras un lugar específico, pues podrías principalmente, tu primera idea tal vez en la cabeza sería, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde vivo? Y entonces cuando empiezas a ver que en esta ciudad estás tan grande, ¿no? Y dices, ah, mira, en ese cuadrito estoy yo, comienzas a tener esa vista panorámica, esa visión de la vida, en donde te aseguro que se te abren muchísimas cosas, muchísimas cosas. El significado de la paloma del Espíritu Santo para mí es algo que lo relaciono mucho con este vuelo panorámico en donde los estoicos ponen a este pajarito, a esta ave, a tratar de ver algo de una forma diferente, para apreciarlo de una manera diferente. Cuando tenemos las cosas tan cerca, no somos capaces de valorarlas, no somos capaces de apreciarlas. Y recuerden que siempre se dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, porque, fíjense, curiosamente esta frase sí es una de las que estoy muy de acuerdo, porque cuando tenemos algo muy bueno en la vida, pues lo tenemos aquí, lo tenemos cerca. ¿Qué pasa cuando lo perdimos? Ah, que lo tenemos desde lejos. ¿Y qué nos pasa cuando ya perdimos algo que queremos? Decimos, híjole, tenemos una visión panorámica y entonces sí decimos, mira lo que tenía, ¿no? Porque ya lo que tenías, ya lo vas viendo andar así desde lejos. Y entonces esto hace que tu mente reaccione y diga, híjole, pues fíjate que ahí, ¿no? Tenía yo un buen maestro. Fíjate que ahí tenía un buen trabajo. Fíjate que antes tenía un buen hermano. Fíjate que antes tenía una buena hermana. Oye, fíjate que antes, qué lindo lugar en el que yo vivía, porque no sé si era chiquito o grandote, pero era un lugar especial para mí. No es un tema de tamaños, es un tema de significado la vida. Y estos retiros te permiten ver el significado de la vida. Y créanme que cuando una persona le da sentido a su vida y le da un significado, tiene un porqué para esa vida, tiene un porqué para vivir, tiene algo para caminar. ¿Y cómo? Con un trabajo de resolución y de disolver. Disolviendo aquello que puedo llegar a tener una comprensión de la cosa o del suceso o de la persona, aunque no tenga un entendimiento claro. Muchas personas me decían que qué pensaba yo, de quién sufría más, si las personas que tenían dinero o las que no tenían dinero. Y les voy a contar esto. Yo leía a Ken Honda,
Es un japonés financiero muy interesante, un hombre que le admiro muchas cosas. Y leí en uno de sus libros que eh, cuando llegaba él y le decía o quería coachar a una persona y tenía, por ejemplo, un superauto, una super casa y todo, le decía, oiga señor, usted es rico. Y la persona le contestaba, no, rico el que tiene el avión de tal, ¿no? Y luego, pues si llegaba con uno que tenía un avión de tal, llegaba y decía, rico, rico, no, el que tiene el barco de tantos pies y tiene esto y tiene aquello. Les quiero decir que la riqueza de la vida no está en, en esas cosas directamente cuando no tenemos con quién disfrutar nada. Podemos tener un rinconcito chiquito, maravilloso, podemos disfrutar de cosas tan pequeñas y tan sencillas que nos den una mayor calidad de vida. Y si no, pregunten en algunos lados en donde eh, puedes ir a un hogar y puedes ver que la familia está estructurada, que los hermanos son unidos, que a lo mejor trabajan hasta en casa o manejando ¿cómo se llama? Un autobús, un pecero, no sé, porque yo estuve trabajando con una familia así en Alpanocan, por ahí van un saludo a Alpanocan, eh, Puebla, y les quiero decir que la verdad es que una familia tan unida, que lo único que yo tenía que hacer ahí no era un tema de buscar la unión de la familia, yo realmente los ayudé nada más con el tema de cómo acomodar sus finanzas y su economía, porque la unión la había, solamente faltaba ese conocimiento para saber qué hacer con lo que tenían en conjunto. ¿Cuántas veces nos cuesta dar algo? ¿Cuántas veces nos cuesta desprendernos de algo? ¿Y cuántas veces no damos gracias por algo que nos dieron? Y sobre todo por algo que no esperábamos de alguien. Y ese es un trabajo interno que también tenemos que hacer cuando trabajamos la parte del agradecimiento, el área del agradecimiento en la que tú no te puedes engañar de saber todas aquellas cosas que has recibido. Y también no te puedes engañar de saber de que a lo mejor has podido dar lo mejor de ti y no lo has dado a alguien en un trabajo, en, no sé, tener tanta capacidad, de nada sirve y no te hace feliz tenerla si no la usas, si alguien no la ve, si tú no compartes, por ejemplo, el hacer, y voy a poner aquí, por ejemplo, esta libreta, ¿no? La persona que hace estas libretas, si no comparte que hace una libreta bonita y la pone y a la gente le gusta y la vende, les puedo decir que el satisfactor seguramente de primera instancia de la persona es que el artículo gustó, es que el artículo fue bonito. De ahí que se preocupan tanto la mercadotecnia, las redes sociales y demás en poner todo bonito, ¿sí? Porque ese es lo primero que causamos en los humanos, el factor del sentimiento. Y luego, ¿qué pasa? Pues que ya viene la idea de comprarlo, ¿no? Lo veo y digo, ay, mira qué bonita, pero no solamente voy a decir, mira qué bonita, voy a decir, yo la quiero. Y quiero invitarte a que en este retiro tú quieras amarte, tú quieras estar contigo, tú quieras descubrirte, tú quieras hacer un ejercicio de autoindagación en el que puedas ver cómo puedes dar todo lo mejor de ti y que sí es muy valioso y que sin duda no se lo tenemos que dar a todo el mundo, esto lo tengo clarísimo, dar lo mejor de nosotros, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, nuestra sexualidad, en fin, no es para todos. ¿Y cómo hacerte valioso? Bueno, cuando te descubres valioso, te haces valioso. Todos los seres humanos son valiosos, absolutamente todos. Hay un sentimiento tan grande en el mundo de insuficiencia que si trabajáramos mucho más en él, estaríamos mejor. ¿Y saben por qué? Porque siempre estamos deseando lo que no tenemos
y no sabemos que en la vida debemos partir de lo que tenemos. La consecuencia de que esta libreta se haya vendido mucho en el mercado fue primero darla a conocer, fue primero crearla, fue primero que pudiera ser aceptada, que pudiera, no sé, en fin. Pero ¿qué pasó? Primero estaba la creatividad de la persona, primero estaba el ser de la persona aquí, y por consecuencia, cuando hay unión, y créanme que creo en ello, porque lo practiqué en mi vida, aunque no se tuviera la reciprocidad, pero que cuando hay esta entrega, se crece mucho. Cuando hay una sinergia humana en la familia, entre madre e hijo, entre padre e hijo, entre y viceversa, ¿no? Cuando hay una sinergia humana familiar, se viven cosas hermosas, se viven protocolos de la vida lindísimos como una gran mesa de Navidad, se viven protocolos hermosísimos como el acompañamiento de alguien que amamos en un velorio, de alguien que hizo por nosotros y que estamos ahí porque no porque haya pasado por la vida, sino porque fue alguien en nuestra vida. En fin, todos estos situaciones, realidades que vivimos todos y cada uno de los seres humanos, nos da una comprensión de nosotros mismos, y este retiro sirve para esto. Estos retiros tienen una metodología cognitiva, conductual, interactiva, en la que por supuesto trabajas en silencio, pero con una guía de saber qué cosas tengo que sanar, de saber cómo puedo manejar algunas situaciones, y pues te van cayendo esos 20 que a lo mejor tardamos mucho en una terapia. Con todo el respeto que me merecen los psicólogos, creo que la psicología debe avanzar un poco más, a ser un poco más humanista que técnica. ¿Por qué? Porque pues no hay una solución específica para un solo problema. Hay 20,000 opciones y todo depende de la persona que tiene el problema, todo depende de cómo lo visualiza la persona, todo depende de cuánta carga de carácter tiene la persona. Es la única manera de ir solucionando. Hacer ese ejercicio de indagación te invito a que pruebes un retiro con Sefoín, te invito a que pruebes un retiro con una servidora y que vivas esa experiencia que te puede ayudar a que tú decidas por ti mismo las cosas que siempre has querido decidir, que tú visualices de alguna otra manera el mismo problema para que le encuentres una solución, porque seguramente de la manera que los has visto, seguramente con las emociones que has tenido, no puedes cambiarlas si no lo visualizas de otra manera. Y dar un acompañamiento es primordial, primordial. El ser humano sin acompañamiento no es nadie, créanme. Eh, y las etapas de la vida nos lo van mostrando, ¿no? Nos van mostrando ese camino en el que vamos avanzando en las diferentes formas, en los diferentes esquemas de vida, en las que todas las formas de vida elegidas por cada ser humano son valiosas. Por algo son, no podemos juzgarlas. Nos dará curiosidad, seguramente sí, de saber los porqués. Y esa es la parte interesante. Así que si tú quieres saber por qué hoy estás sufriendo por algo, por qué no encuentras una solución, bueno, te invito a que vengas a estos retiros que tienen esta metodología y que es una cosa muy nueva. Es el cúmulo de ejercicios de varias investigaciones. Mi intención es poner un granito de arena, o más bien sembrar una semilla de mostaza en el corazón de las personas para que crezcan de ahí árboles fuertes. No sé si ustedes saben, pero el árbol de mostaza es uno de los árboles más resistentes y de mayor vida, así que ojalá que pueda yo sembrar en cada uno de los que de repente ven mi programa, porque créanme que cada vez que hago un programa, cada vez que hago un programita de retiro, ya sea para jóvenes o que los he hecho personalizados en trabajos de 3 y 4 horas personalizadas, me dedico también mucho a hacer esa tarea, y es muy grato saber que puedes dejar un granito de amor en el corazón de una persona para que esa persona pueda ser mejor cada día. Pero les quiero decir que cada cosa, en cada trabajo que he realizado, también he recibido muchas semillitas de mostaza que han sembrado para mí
arbolitos en mi corazón, en mi mente, en esas ganas de querer seguir experimentando, en esas ganas de querer inclusive tener un poquito de travesura por la vida, en esas ganas de saber que mientras hay vida hay posibilidades y que cuando no nos damos cuenta las cosas sí pasan y sí puede ser muy tarde para cuando querramos valorarlas o para cuando querramos recuperarlas. Así que bueno, con esto me despido. Es una pequeña explicación de lo que son los retiros. Nuestros retiros van a ser algunos en Atlisco, otros en Maranatá, que pues es un lugar definitivamente católico, mi vertiente es católica. Sin embargo, creo que para hacer un retiro, para hacer una mejora en una persona, no tienes que ser de determinada religión. Los problemas son iguales en todas las religiones. El amor que necesitan los seres humanos es igual en todas las religiones. El querer ser vistos, el querer ser queridos, comprendidos, amados, el querer tener propósito de vida, el querer tener ese sentimiento de que la vida vale la pena vivirla a pesar de, no tiene religión. Bueno, ni religión, ni color de piel y por cierto, ni edad. Porque he tenido retiros en los que he tenido personas de 16 años y he tenido personas de 80 años haciendo una semblanza de vida. Así que esto no tiene nada que ver con la edad, tiene justamente que ver con la gracia, ¿no? Con esa gracia divina de poder caminar cada día, de agradecer y de poder vivir las cosas que queremos vivir, pero también no solo pidiéndolas, sino haciendo para que estas sean posibles. Así que bueno, me despido, es un programa más, es el primero del año. Espero tener varios retiros este año y agradezco mucho a la vida, agradezco mucho a NOE, esta organización que me ha dado esa certificación de ser parte de la honorable orden de la excelencia humana y espero poder corresponder a este reconocimiento que sigue vigente para mí y gracias por tomarme en cuenta, gracias por darle sentido a mi vida, gracias por verme y pues los abrazo y Carlos te quiero. Bueno, Carlos Curi, te quiero. Bye.